bienvenidos a todos los asistentes que estáis y que denotáis interés por coger y recoger conocimiento para intentar salir de esta situación. Como ha dicho Juan Manuel, mi nombre es Jesús y sin más preámbulos, deciros que el objetivo que tengo con vosotros es aportaros visión de negocio. Decía Jesús Gonzalo, la ponencia va de despertar inquietudes y además de forma objetiva y pragmática, hablaros en román paladino, porque al no ser del sector, me puedo permitir el decir algunas cosas que dichas por alguien del sector pues pueden parecer como un poco duras o muy directas. Entonces permítanme que me coja esa licencia y que aplique ahí, en mi experiencia de 40 años de experiencia profesional, habiendo dirigido proyectos de multinacionales por el mundo y haber pasado como consultor de negocios ya por 105 pymes en todos los sectores de la economía. Esto me permite también el extrapolar y el movilizar experiencias de un sector a otro. Ahora mismo estoy en 5 sectores de la economía distintos trabajando. Y esto me da a mí la perspectiva de cosas que funcionan en un sector, poder llevarlas al otro y conocer en viva voz, por estar en combate permanente, conocer la realidad de lo que está pasando en nuestra economía. Para trasladároslo, he planificado la ponencia en 5 apartados. Primero, un contexto para marcar un cuadro sin aburriros ni sin datos ahí que ya estáis machacados con ello, sin gráficas ni estadísticas. No, voy a centrar el enfoque de la conferencia en hablar del negocio y sobre todo que compartir este entorno macroeconómico que lo rodea, la realidad que entiendo yo, sin ser dueño de la verdad, de qué veo en el sector y siendo de afuera, a veces te da más facilidad, tienes más perspectiva que si estás metido en el día a día. Y a partir de ahí, apuntaros sugerencias. Como hago con clientes que ahora mismo están en la conferencia, pues aportar sugerencias para encontrar alternativas de salida o un plan de salida. Y ya terminar la sesión con unas conclusiones. Y este va a ser el recorrido que hagamos. Un contexto para marcar un encuadre del que saldrán después las sugerencias. Este contexto viene del entorno macroeconómico en el que hacéis negocio, de lo que yo veo en el sector y de sugerencias para salir. ¿Vale? Pues así va a ser mi ponencia. Bueno, cierto es que ya estáis saturados de mensajes, de nuevos gurús que han aparecido muchos, de profetas, de sobreinformación desinformada, de falta de certezas y sobre todo de miedos. A ver, yo no soy dueño de la verdad, pero entiendo que nuestro país en este momento necesita personas que arrimen el hombro, trabajadoras, comprometidas, y por eso me he apuntado a la sugerencia de AETRAN y de ANETRA en trabajar de manera gratuita en esta ponencia para ayudar a la gente. Porque cada uno somos como somos, ni mejores ni peores. Pero creo que es el momento de hacer algo por este país y todo lo que yo pueda aportar a la sociedad, a la economía y a las empresas, por supuesto que estoy en ello de manera decidida. Bueno, desde esa responsabilidad, trabajo y compromiso, que entiendo que es lo que necesita nuestro país, la sociedad y las empresas, toca trabajar duro. Pero trabajar duro, eso ya forma parte del ADN del sector. Si algo se sabe hacer en este sector es trabajar, 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 trabajar. Sí, pero no es suficiente. Hay que trabajar en la dirección adecuada. Y este país no podemos ir de derrotismo ni de víctimas. Hay mucho talento de primer nivel. Y si los políticos nos dejan en paz y no hacen confrontación entre los A, los B, y separar el país y confrontación y la filosofía de cuanto peor, mejor. Bueno, si nos dejan en paz, evidentemente somos un país muy solidario y de gente positiva.
Y a pesar de la dureza de las cosas, yo quiero trasladarles positividad en esta ponencia. La vida y las empresas siguen siendo muy sencillas, solo que la gente se empeña en complicarlas. Yo sigo sin entender por qué la gente no escoge ser feliz. Deberíamos haber aprendido en esta situación tan dramática de recogimiento, en donde daba hasta para pensar, cambiar nuestra forma de trabajar y nuestra forma de vivir. Como ya escribió Fernando Savater, la vida es sencilla, va de 3 cositas: coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. De esto va la vida. Y todos pensábamos que iba a ser diferente, que íbamos a salir distintos. No, los tontos salen siguiendo siendo tontos, los listos siguen saliendo siendo listos y yo he preguntado a muchos empresarios de vuestro sector, ¿quieres decirme en qué has cambiado tú? A ver, ¿cuál es el cambio? A algunos de los directores generales con los que trabajo le he hecho apuntarse en un papelito los 10 cambios que tenía que hacer él, para que se notaran y se percibieran, porque si él cambia, tiene derecho a exigir a los demás el cambio. Y le he hecho que ese papelito se lo metan en su cartera, para que lo lleven siempre con ellos, para recordarles que el cambio empieza en cada uno de nosotros. Así de claro. Y si nosotros no cambiamos, no podemos exigir a la gente que cambie. Déjenme que ahora entre un poquito ya en negocio. Una buena gestión tiene 2 ejes de actuación muy claros. El primer eje de actuación es conseguir que la empresa esté bien integrada en el ecosistema en el que hace el negocio, es decir, en el sector en el que hace el negocio. Y si en el sector hay cambios, ella tiene que cambiar para adaptarse. Pero en nuestro sector, en el sector en el que estamos ahora hablando, dedican mucha energía y mucho tiempo internamente. Y ahí fuera hay cambios y las empresas no cambian. Entonces, como ya escribió Rachwell, cuando una organización, el porcentaje de cambio interno es inferior al porcentaje de cambio externo, el final está muy cerca. Y es una de las maneras por las que se van al traste muchas compañías, porque hay cambios ahí fuera y la empresa no cambia. Y cuando sale al mercado ya no es interlocutor válido. Entonces, entiéndanme, para una buena gestión, el primer eje es los cambios que hay ahí fuera, entérense y adáptense a ellos para seguir estando en la partida. El segundo de los ejes de actuación es la disminución de la desintegración interna. ¿Y qué quiero decir con ello? Pues crear ese sentimiento de tribu con una cultura profesional de respeto y de confianza mutua, en donde la gente encuentre sentido para trabajar, sentido para aportar y conseguir de ellos esa complicidad y ese compromiso que no se impone, hay que conseguirlo con un entorno agradable, positivo, en donde la gente disfruta trabajando. Y eso no es muy habitual en el sector. La gente trabaja, punto. El objetivo es conseguir un equipo de alto rendimiento. Y cuando hablamos a nivel profesional de un equipo de alto rendimiento, estamos hablando de un equipo que lucha por un interés común y que tiene un objetivo y un interés común. Porque entienden que si conseguimos el objetivo común, ganamos todos. Pero hay demasiado egoísmo, egocentrismo y cada uno a lo suyo. Y eso destroza cualquier proyecto. Entonces, para una buena gestión necesito el cambiar hacia donde cambia el mercado y por el otro lado también necesito crear el clima dentro para que la gente de la empresa consiga hacer su trabajo en positivo. Porque necesitamos esa positividad para salir de esto, ya que la positividad es tan contagiosa como el virus. Créanme. Sus equipos esperan que ahora cuando lleguen y se pongan a trabajar y empieza a haber trabajo, esperan del jefe, del director o del dueño un proyecto, una catedral. En la Edad Media en Castilla, bueno, y en general en toda Europa, el único aliciente que había era que si se comía pan bazo, ya era un buen día. ¿Y el resto del día qué hacían?
Pues mira, saltar en los caminos o pegarse con los de al lado. No había otra cosa. Hasta que un señor feudal o el clero creaban un castillo o una catedral. Ya dejaban de pegarse todo el mundo y todo el mundo tenía sentido su trabajo. Para él y para su generación siguiente y para la siguiente. Y era como el orgullo de yo he hecho esto. La vida de la gente cogía sentido. Las empresas ahora necesitan exactamente eso. Un líder que ponga encima de la mesa un proyecto que ilusiona a la gente, que les enseñe ese norte y que marque esa estrella polar para que la gente se ilusione, para que vea que van a seguir adelante, que van a seguir teniendo trabajo, que crean que es posible y para que su trabajo tenga sentido. Y esperan de eso, de directores que llevan en su tarjeta la palabra director, que ejerzan de verdad como líderes de un proyecto para volver a ilusionar a la gente. Cierto que en este principio del final, porque estamos en el principio del final, ya empiezan a aparecer algunas certezas en nuestro mundo de los negocios. Dos palabras machacan permanentemente, por todas partes: personas y tecnología. Veo más fácil la tecnología que las personas. Veo más fácil conseguir hacer tecnológica una empresa y digitalizar un proceso que cambien las personas. Se dice, pero yo no estoy viendo cambios, estoy viendo más de lo mismo. Y estos son los dos ejes, porque el uno facilita el proceso, la tecnología, facilita el proceso, y el otro diseña el proceso y hace el proceso a la par de la tecnología. No son excluyentes, pero estos son los dos ejes claves de los que hay que hablar si queremos cambio. No íbamos bien, pero faltaba valentía. Y sobre todo faltaba un motivo para el gran cambio. Y ese gran cambio yo entiendo que ha llegado. Porque en el sector sabíamos cosas que había que cambiar, cosas que había que mejorar, pero nos dejábamos ir. Y yo estoy seguro, como decía Jesús Gonzalo, que el cambio va a llegar, porque ahora es un cambio impuesto. Sí, o cambias o sales de la partida. Estoy seguro que va a cambiar mucho el sector en un corto plazo. En un año, año y medio, el sector va a cambiar y mucho. Solo tienen que plantearse cada uno de ustedes si ustedes quieren estar en el cambio. La pandemia no va a cambiar el mundo, solo va a acelerar lo que ya estaba pasando. Nuestra forma de vivir y de trabajar no era correcto, pero nadie se atrevía a decirlo ni a cambiarlo. Todos sabíamos que trabajábamos y trabajábamos y trabajábamos y trabajábamos, y en este sector conozco a muchísima gente que su vida es trabajar. Bueno, eso no es correcto. Habría que cambiar la manera de vivir, la manera de entender las cosas y de entender la vida. No somos conscientes de que estamos en un planeta llamado Tierra y que hay volcanes y supervolcanes, que en cualquier momento puede estallar cualquiera de ellos. Un terremoto, un meteorito, un problema climático de verdad al que estamos caminando a marchas forzadas y que pueden cambiarnos la vida a todo el planeta o ser un problema real de dimensiones impredecibles. Pero andamos a lo nuestro, y no somos conscientes. Eso sí, vemos todos los días películas de un volcán que explota, de un super huracán, películas de un super terremoto, películas. También veíamos películas de virus. Pero es que todo eso puede pasar y no somos conscientes de ello. El meteorito puede caer mañana. No, porque andamos embelesados. Nuestra forma de vivir y de trabajar, créanme, debe de cambiar. Y debemos de aprender a vivir de otra manera y a tener el trabajo con otra perspectiva y otro sentido distinto al que teníamos hasta ahora. El COVID-19 ha entrado como una auténtica apisonadora, como un meteorito, planteando el mayor desafío para los humanos en tiempos de paz. Estamos, como se dice en el mundo de los negocios, en entornos VUCA o VICA. Esta es la palabra. VUCA nació ya en la Guerra Fría, porque había un entorno también de mucha volatilidad, incierto, complejo, ambiguo, con mucha duda. Y esto en el mundo de los negocios se llama trabajar en entornos VUCA
o en español entornos VICA, entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Y eso ahora es muy acentuado. Llegó la pandemia y sus implicaciones sanitarias son obvias. Bueno, las suponemos, no las sabemos. Sabemos lo que nos han contado, pero no sabemos muy bien qué ha pasado. Algún día quizás lo sepamos. Las económicas están empezando a aparecer y en sectores como el de turismo o autocares, yo que trabajo también con agencias de viajes como la de Vide Travel Brand en Palma de Mallorca la próxima semana, están muy fuertemente afectadas y su sector está muy fuertemente afectado. Bueno, eso ya está encima de la mesa, pero es que detrás de eso vienen otros tsunamis, otros verdaderos tsunamis. El tsunami social, cuando se acaben los ERES, cuando se acaben las pagas porque no hay dinero. Octubre, noviembre y diciembre van a ser meses muy dramáticos, con potenciales revueltas sociales y con problemas políticos de gran dimensión que aterrizarán en los próximos meses, problemas de seguridad, y cada uno de ellos es un auténtico tsunami sumado a un tsunami, supuestamente al tsunami sanitario. Se le suma el económico, se le suma el social, se le suma el político, se le suma el de seguridad. Bueno, son muchos tsunamis juntos. No va a ser fácil. Y como se dice en el argot, pintan bastos. La realidad de hoy nos plantea un entorno VUCA, pero además un entorno VUCA muy hiperconectado, en donde en tiempo real sabemos lo que está pasando, conocemos en tiempo real con imágenes lo que está pasando en cualquier lugar del mundo, siempre y cuando no interfieran los políticos para que no se sepa. Frente a esta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, necesitamos, para vivir en ese tipo de entornos, empresas muy ágiles, con verbos de acción encima de la mesa permanentemente, adaptándose muy rápido, asociarse, como decía Jesús Gonzalo, asegurar, porque va a haber mucho más riesgo de cobro y mucho más riesgo de todo, asegurar la rentabilidad de corto plazo y la de medio plazo, y anticiparse para ser el primero en algo. Entonces, para sobrevivir en un entorno complejo, necesitamos eso, empresas ágiles. Y para tener una empresa ágil, necesito tener un corazón de negocio pequeño, dimensionado, una estructura dimensionada, pero que genere mucha actividad. Y eso me permite hacer el efecto acordeón, que si crecemos más, crezco, pero si crecemos menos o no crecemos, me encojo. Y esa es la versatilidad que nos propone la filosofía de empresas ágiles, muy rápidas, muy flexibles, muy adaptables en entornos complejos, porque las que no sean así, ante una adversidad pueden desaparecer. Los impactos podemos ya intuir, y permítanme la osadía y el atrevimiento, intuir por la baja eficiencia de las decisiones para inyectar recursos en la salida, una enorme tensión política y social. Y no ayudarán para nada a la recuperación y, sin ser catastrofista, es previsible desde mi perspectiva y con humildad que seremos el Estado europeo con mayor desempleo, quiebras e impagados. Ante esta situación dramática, ya hemos vivido la del 2008, en donde nuestros políticos socializaron las pérdidas de la banca y nos pasaron el cobro a todos. Lo que yo estoy viendo ahora es que están socializando el problema de las grandes empresas a través de subvenciones con escaso recorrido productivo y laboral. Pues bueno, otra desgracia más. Nos movemos en un fuerte impacto de cierres a corto plazo. El sector sigue muy atomizado. Venimos desde 1998 hasta hoy, venimos concentrando empresas, ya han desaparecido muchas empresas, pero seguiremos en esa tendencia, primero, en un sopetón muy grande, en donde a corto plazo, en 3-4 meses, va a haber cierres de empresas que no soportan más la salida, para salir. Pero es que se va a producir una larga cola a lo largo del 21, del 2021, de empresas que no sepan adaptarse al cambio. Entonces, ahora vamos a tener un impacto gordo,
Pero luego tendremos también una larga cola de empresas que siguen cayendo a lo largo de un año, año y medio, porque no han sabido, no han podido o no han querido adaptarse a la realidad del cambio. Y este es un escenario dramático, por eso en esta ponencia intentaré hacer sugerencias para que, por favor, que no les ocurra. Los impactos son muy desiguales. En muchos países los pobres no tienen acceso a la sanidad, e incluso en países ricos, como en Estados Unidos, en donde la seguridad es como es un súper negocio, y yo que he vivido en Estados Unidos conozco y tengo amigos que han tenido que vender todo, su casa y todo su patrimonio, conseguido con mucho esfuerzo para afrontar una enfermedad. En eso somos bastante privilegiados. Y hay otros países en donde los pobres no tienen ningún tipo de acceso a la sanidad. Y entonces ahí también vamos a suponer que la situación está siendo dramática. Cierto que los intelectuales y formados sufren menos y siguen trabajando, que en teletrabajo o como quieras, pero la gente preparada tiene más alternativas en esta situación dramática. En la construcción, hostelería, turismo, industria, el impacto es muy fuerte. Y turismo les afecta a ustedes un montonazo y por eso sufren de esta manera tan fuerte, al igual que con escolar y rutas regulares y con la ausencia de turismo internacional, sufren de una manera enorme el impacto y esperamos que la Comunidad Económica Europea considere al sector como un sector afectado y que hay que rescatar para poder echarles una mano, porque así mismo debería ser. La nueva educación online afecta también a los más pobres, como siempre, porque no tienen acceso a ella. Y las instituciones y los políticos van a salir fuertemente dañados. La salud en la democracia puede ser la siguiente pandemia, con el riesgo de caer en el totalitarismo, autoritarismo y todos esos ismos negativos, no como el chino, sino como un autoritarismo sin competencia. Por sectores, si combinamos el efecto que ha tenido la pandemia a corto plazo y la capacidad para recuperar, los impactos son muy desiguales. Pero su sector es uno de los sectores de mayor impacto, que sufre con mayor impacto los daños de la pandemia. Bueno, lo normal en esta situación es sentirse descolocados, sobrepasados, aturdidos y con la sensación de no saber qué hacer. Todos tuvimos esa situación en el momento de encierre. Era tan angustiosa la situación que estábamos como muy sobrepasados, descolocados y, como pongo ahí, aturdidos. En ese escenario de crisis y de incertidumbre, el conocimiento y la formación ayudan mucho a encontrar soluciones. Evidentemente, si vamos en uno de sus autocares y hay un problema en la caja de cambios, a mí que no me busquen, porque aunque tuve que estudiar en su día mecánica como ingeniero, bueno, pues una caja de cambios yo tendría que echarle un tiempecito de ingeniería para poder saber solo qué le pasa, ya no si se puede reparar. Entonces, cuando hablamos de conocimiento, hablamos de que una cosa que para mí puede ser compleja, para una persona que tiene el conocimiento no lo es. Para mí operar una de sus rodillas puede ser una complejidad de no atreverme ni a tocar el bisturí, pero para un cirujano traumatólogo pues no es ningún problema, no es dificultad. Y en esta situación también se pone en evidencia que las empresas que tienen conocimiento tienen menos incertidumbre, saben muy bien qué hacer y simplemente se ponen y lo hacen. Nada va a ser igual, pero nunca tan fácil como ahora fue para tener disculpas. Pero el gran avance de la tecnología y los cambios que necesitan los negocios nunca fueron tan fáciles como ahora encontrar disculpas. Pero las disculpas, las oportunidades que no se acometen, acaban siendo el cáncer que te saca del negocio. Las empresas tienen que dejarse de historias, recoger conocimiento, acompañarse de aliados y acometer el cambio en su modelo de negocio para no quedarse fuera del negocio. Las empresas tienen que volver a nacer, las pymes tienen que volver a nacer. Y si no quieren volver a nacer, morirán. Y ya la mortalidad alta de forma natural en las pymes es muy elevada. En una situación de este tipo es enorme.
se puede decir que en esta situación en la que estamos implica el arreglar el avión en pleno vuelo. Intentar seguir trabajando y al mismo tiempo tener un plan de medio plazo, trabajar el corto plazo para que el daño sea el menor posible y tener ese plan de medio plazo. Navegaremos en la inestabilidad, en la imprevisibilidad, y por ello tenemos que pensar un negocio que sea flexible y muy adaptables a los cambios en su capacidad para operar. No se agobien, marquen el norte, marquen un destino, porque si no hay destino, yo, y creo que nadie, sé qué me falta o qué me sobra o qué necesito. Hay que marcar un destino de medio plazo. ¿A dónde queremos ir en el medio plazo? Y entonces ya con eso reconstruimos y buscamos el equipo que nos llevará ahí. El equipo, porque las empresas son personas y sin un equipo capaz para cometer ese proyecto, con el conocimiento y las habilidades que requiera, no es posible ir hacia ningún lado. Y háganme caso, metan talento nuevo para hacer cosas nuevas, porque estoy harto en todos los sectores de la economía de intentar hacer cosas nuevas con los de siempre. Y a veces decimos que la cosa no funciona. No funciona porque las cabezas no manejan eso ni saben trabajar en ello. Debemos de acometer, sí, un cambio en la transformación digital de los procesos y enseñar a las personas a convivir en él. Y eso supone, en cierta medida, reinventar la forma de hacer los negocios, reinventar las empresas. Las nuevas tecnologías, el desarrollo de autocares eco, la computación en la nube, las aplicaciones móviles, la inteligencia artificial, todo eso representan amenazas para los modelos de negocio actuales y que muchos de ellos ya provienen en su forma de hacer de los años 80, los que no se transformen. Y cuando hablo de transformar, hablo de separar los radicales de la palabra y decir transformar, trasladar la forma, cambiar la forma de hacer el negocio. Para ello, al igual que sus mecánicos tienen una llave 10-11, los que trabajamos en negocios también tenemos herramientas para transformar negocios y utilizamos herramientas como Canvas y otras muchas herramientas para diseñar la manera de hacer el negocio distinto y que además sea sostenible en el tiempo. Estamos con un cambio de paradigma enorme que exige conocimiento y que exige habilidades nuevas, porque exige conocimiento para salir de esta. Necesitan ese conocimiento intelectual, habilidades técnicas y habilidades interpersonales nuevas. Si no, no hay cambio. También están expuestos a amenazas tecnológicas. Entramos en un mundo con amenazas de seguridad y de ciberseguridad y yo veo en todos los sectores de la economía cómo entran en las pymes, cómo chantajean a las pymes, porque hay unos mínimos vitales que ni están ni pensados ni cubiertos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los sectores, en las pymes, no hay gente con conocimiento digital. Todos los equipos son analógicos. Y créanme, los ataques cada vez son mayores de ciberseguridad y necesitan proteger este puntito. A lo largo de la ponencia les iré dando sugerencias y flashes para que todo el mundo tenga juego y que cada uno recoja los que quiera. A unos les afectarán más, a otros les afectarán menos, pero intentaré que todos se lleven algo o al menos hacerles pensar en algo o una mejora o un camino para reorientarse en este proceso complejo y difícil en el que estamos. También estamos en la necesidad verde, porque en estos últimos 100 años hemos destrozado más el planeta que en toda la historia de la humanidad. Y el aire, el agua, las especies, la biodiversidad acusan ese crecimiento desmedido del consumismo y de la avaricia. Hemos visto como en solo 2 meses, en el parque que está detrás de mi casa, ya había pájaros. Escuchaba la fuente del parque. Miraba hacia Madrid y el cielo era distinto. Y estamos viendo que efectivamente hemos tenido imágenes delante de nuestras narices de que necesitamos tomarnos en serio, y ya no solo por el negocio, en serio, el cuidado del planeta.
también están en una confusión legislativa con un gran peso de la ideología y del partidismo. Nuestros políticos priorizan hoy más su ideología y el partidismo que las necesidades reales de la gente. Todos ellos, para mí sin excepción. Las asociaciones tienen que movilizar a sus equipos de negociación ejerciendo de lobby para proteger no solo a los grandes, sino también a los pequeños operadores y a las muchas empresas familiares y a las muchas empresas que viven en el discrecional y que para ellas es un punto crítico el que el área discrecional funcione, porque con el área colegios puede ya no ser suficiente. Y bueno, ese es el trabajo que están haciendo desde AETRAN y desde ANETRA para intentar proteger al pequeño operador y a las empresas familiares, y les felicito por ello. Déjenme que ahora les ponga el contexto del sector, desde mi perspectiva y desde el respeto a las excepciones, porque evidentemente hay excepciones, plausibles, por supuesto, pero también desde el atrevimiento. Entiéndanme, la primera es muy clara. No están en una crisis de costes y con costes no se sale de esto. Están en una crisis de facturación. Eso es así de clarito. No es una crisis de coste, es una crisis de facturación. Y lo que hay que hacer es buscar facturación, sí o sí, y ajustar costes. Pero costes no es una obsesión. La verdadera obsesión es la facturación. Y no se sale de una situación excepcional con más de lo mismo. Miren, las empresas del sector se manejan en un margen neto alrededor de un 10%, pero todas ellas son muy sensibles y muy vulnerables, porque ya antes de la pandemia, una empresa que perdiera un 5 o un 8% de facturación podría representar para esa empresa perder más del 80% del beneficio. Muchas de las empresas están muy próximas al punto de equilibrio y una pequeña caída ya para ellos significaba entrar en pérdidas. Pues imagínense con el enorme golpe que están recibiendo. Y con ese enorme golpe no se puede salir con más de lo mismo. Una situación excepcional exige medidas excepcionales. Un sector tradicional como este necesita transformarse, cambiar la manera de hacer los negocios. No es suficiente con evolucionar. Necesitan transformarse. Es un sector con equipos generalmente, y desde el respeto, poco profesionalizados. Un sector con alta concentración de riesgo en escolar y con un discrecional sin profesionalizar. Y cuando digo esto, lo explicaré un poquito más adelante, el por qué digo esto. Es un país con muchos recursos a capitalizar en discrecional, muy poco o muy mal aprovechados. Un sector en manos de decisiones políticas y fuertemente regulado. Un sector muy atomizado, que sí o sí se va a concentrar más. Un sector con dueños que dirigen negocios, como otros muchos sectores de la economía. En las pymes, no sé quién ha dicho que ser el jefe, el dueño significa ser jefe. Vamos a ver, créanme. El dueño es el único que en la empresa tiene la potestad para colocarse en la empresa en la parte que más disfrute trabajando. Y conozco a dueños que disfrutan trabajando en otras cosas de su empresa, pero que ni saben dirigir equipos, ni saben crear equipos, ni saben profesionalizar equipos. ¿Y por qué se ponen ahí? ¿Para sufrir? No, por favor, plantéense. Ser el dueño no implica ser el jefe. Es un sector muy machista, con la testosterona a flor de piel. Le conozco bastante bien. Es un sector en pleno relevo generacional y se habla de todo y se da importancia a todo cuando la mayoría de nuestras empresas nacieron por los 80 y que hoy una gran mayoría de ellas está en un proceso de relevo generacional. Perdón. Pero de esto nadie habla. Para muchas va a ser la puntilla. Ya estaba siendo la puntilla, pero para otras va a ser el punto definitivo. Tenemos también una generación que está de salida, con 60 y muchos, 70 y muchos.
y que está siendo el tapón para el verdadero cambio. Porque conozco dentro del sector a algunos operadores que decían antes de la pandemia, mira, a mí con que esto aguante 3 o 4 años, yo ya me voy. Y no estoy ahora para meterme en rollos ni hacer cambios. Bueno, pues en este sector pasa y en otros sectores de la economía también. Y eso es un verdadero tapón. Arriba tengo gente que tiene poder y autoridad y no quiere hacer. Y a veces no sabe qué hacer. Y abajo tengo gente que sabe qué hacer, pero no tiene autoridad. Y entonces la pelota se me queda ahí en el medio. Necesitamos aprender en el sector a hacer convivir la experiencia y la juventud. Pero no a dramatizarla, como he visto en el sector, sino a que aprender a convivir de forma armónica para trasladar y hacer el legado generacional de empresas que muchas veces ya vienen de vuestros abuelos, vuestros padres y que necesitan un relevo generacional. Con una juventud formada en negocio, no licenciada en. No, hay muchos licenciados en que no entienden de negocio y que necesitan esa experiencia al lado para entender el negocio y tomar decisiones de negocio. Y eso no se aprende en la universidad. Tenemos muchos herederos que se han limitado únicamente a dar continuidad a lo que ya venía de atrás, cuando el mercado ya estaba sufriendo profundos cambios. Pero como que se miraba para otro lado. Un sector con muchos empresarios de éxito fracasados en la vida. Duro decirlo, pero lo he visto en el sector. Gente que se ha embelesado en el éxito, ha disfrutado en él, pero ¿y la familia? Un sector analógico, con mentes analógicas que hablan de digitalizarse. Un sector que vende servicio pero que no está definido en la empresa. ¿Qué servicio es el que prestamos? Entonces Juan presta el servicio como Juan, Carla como Carla, Andrés como Andrés, y la pregunta es, ¿qué servicio vendemos? ¿Cuál es la partitura? Nuestros actores en el último metro, ¿qué es lo que tienen que interpretar? Con independencia si les gusta o no, son actores, prestan servicio y tienen que saber interpretarlo, pero tienen que tener partitura, porque los actores sin partitura improvisan. Y hay que modelizar, cuando hablamos de servicio con profesionalidad, ¿qué es servicio para nosotros? Un sector en donde la información está esparcida por toda la compañía. Un sector en el que se habla de un RP, de un CRM, de un cuadro de mando, de inteligencia de negocio, y suena como nuevo en muchas empresas. Y vuelvo a decir, desde el respeto a las excepciones. Un sector en donde se invierten millones o responden asumiendo riesgos millonarios para al final sacarse un sueldo. Un sector con operadores por debajo de la dimensión mínima para ser rentables y para poder transformarse. Un negocio necesita una dimensión mínima y si no llegas a esa dimensión mínima o te juntas con otros a través de procesos de alianzas, compras, fusiones, operaciones de joint, co-branding, fórmulas que hay para hacerlo a nivel profesional, para llegar a tener esa dimensión que te permita tener un equipo para hacer lo que tienes que hacer. Porque si no estás ahí como por debajo de mínimos, y cuando el negocio está por debajo de mínimos en recurso, aunque tengas una buena idea y un buen proyecto, no puedes salir adelante. No puedes, porque te faltan recursos para hacerlo. Un sector con modelos de negocio de los años 80, en el que hace tiempo ya ha llegado la forma de hacer a su fin, y que mueren matando. Precio, como sea, donde sea, mueren matando. En este sector, como en todos, también exigen los yos, las personalidades y, por supuesto, las psicopatías. Y ello puede arruinar cualquier proceso o cualquier proyecto de evolución en cualquier sector. Un sector llenito de gerentes que no tienen información para gestionar. Un sector con directores que no tienen proyecto ni partitura para dirigir. Y créanme, se dirige con proyecto y con el equipo adecuado para ir a por él. La profesionalización del sector con las jóvenes generaciones es un imperativo que se necesita y ya. No se preocupen, va de tomar decisiones,
Y el error no es equivocarse, el error es permanecer en él. La situación necesita dueños y directivos con valentía para marcar ese norte, para poner encima de la mesa esa catedral que vuelva a ilusionar a la gente, para que la gente tenga sentido su trabajo y para que se ilusionen de nuevo. Tienen que sí o sí atreverse a cambiar lo que tengan que cambiar, porque ustedes no pueden lamentarse, porque son los que tienen autoridad para cambiarlo. Los demás sí pueden maldecir y lamentarse. Usted no, porque usted es el que lo puede cambiar. Entonces, deje de llorar y de lamentarse. Cámbielo. Si no está de acuerdo con ello, cámbielo. En este sector tienen ventaja los que piensan en grande para salir de esta. ¿Por qué? Porque nunca tanto como ahora fue necesario pensar en grande. Y pensar en grande es una actitud mental. Si piensas en grande, puedes ser grande. Ahora, si piensas en chico y en pequeñito, difícilmente sales de esta. Tienen también ventaja los que hay en el sector, que me conozco unos cuantos, que sí lo tienen muy claro. Están en el mercado y en el cliente. Y si estás mucho tiempo encerrado en casa, te entran todos los males y todas las dudas y todas las incertidumbres. Ahí fuera es en donde está el negocio. Y si no estás en el cliente, no estás en el negocio. Y en este sector se dedica demasiado tiempo interno y muy poco al mercado y al cliente. Tienen ventaja los que tomen decisiones para acompañar los cambios que están sucediendo en el sector en el que estamos haciendo el negocio. Créanme, el tablero de ajedrez está encima de la mesa y si no juega la partida, si se encoge y no juega la partida, se queda fuera. Este sector también se lo está perdiendo. Hay muchas mujeres mucho más preparadas que hombres para dirigir los nuevos destinos de sus negocios. Yo lo veo en las escuelas de negocios con las que trabajo. Ellas se lo están currando mucho más que ellos. Cierto que hay que entender el negocio, conocer el mercado, los competidores y después necesitamos criterios profesionales y habilidades para asumir la responsabilidad de dirección o la responsabilidad de gestión en cualquiera de sus empresas. Pero créanme, lo veo, muchos se van a hinchar a tener jefas. Y créanme, tanto los muchos como las muchas, toda una vida a trabajar y solo a trabajar ha dejado de tener sentido. De aquí solo se sale con valentía para tomar decisiones. Va de tomar decisiones. Y va de tener un proceso y un camino y una herramienta o herramientas para repensar la forma de hacer el negocio. Y pensar cómo hacían sus abuelos, fuera de la caja. Sus abuelos veían negocio, sus padres veían negocio. Y si era negocio, luego buscaban el cómo. Pero ustedes están en el cómo y no acaban de entender, con respeto. En la mayoría de los casos no acaban de entender el negocio. Sus negocios necesitan eso, cabezas de negocios. Y no solo buenos conductores, que también. Si no están dispuestos a transformar su modelo de negocio, se lo dejo por escrito y si quieren se lo firmo. Salgan cuanto antes. Lo he dicho muchas veces. Las empresas desarrollan esos anticuerpos para no cambiar, porque es como defender el status quo de lo que hicimos siempre. Y se sienten cómodos en ello. Pero déjenme que les diga, todo bien, lo que ustedes quieran, pero los que así actúen no estarán en el 22. Seguro, además. Este es su nuevo cliente. Un cliente hiperconectado en tiempo real. Aquí nace su negocio. Y a él, a este tipo de cliente que tienen en pantalla, es al que se va a deber o se está debiendo ya su negocio. Sus negocios son hacia dos puntos, entre empresas y con el cliente final. Y eso está cambiando mucho en la forma de trabajar y en la forma de comunicarse. Este es el nuevo cliente, el que impone las reglas de juego. Y el que no quiera seguir sus reglas de juego, simplemente está fuera. El cliente pide personalización, disponibilidad inmediata, comodidad, comunicación digital, rapidez en el proceso de compra y experiencia de servicio con trato humano y tecnológico. Y recuérdenlo, pide trato humano y tecnológico.
y rapidez y personalización de la propuesta. Y una propuesta de valor muy clara y convincente para saber por qué tienen que comprarle a usted o por qué tienen que comprarle a otro. ¡Buah! Me he motorizado. Créanme, déjame ahora que les haga sugerencias en ese cuadro que he pintado, tanto del entorno como del sector. Estos son los orígenes en donde están las oportunidades y las amenazas. Y este es el cambio. Hay cambios en el entorno Pestle. No puedo simplificar las cosas. Puedo hacerlas sencillas, pero no simples, como decía Einstein. Cuando hablamos a nivel profesional de entorno Pestle, estamos hablando del entorno político, económico, social, tecnológico, legal y ecológico. De ese entorno salen oportunidades y también amenazas. El cliente ha cambiado y muy deprisa. Y de ahí también salen oportunidades y amenazas. Y los competidores existen. Y en la mayoría de las empresas de autocares no existe una estrategia competitiva. Es como hablar de algo raro, extraño. Siempre del respeto a las excepciones. Los cambios que se producen en ese macroentorno, los cambios en el cliente y los cambios en los competidores, que va a haber muchos, marcan ese nuevo ecosistema de negocio. Y para ahí es en donde ustedes tienen que dar respuesta a esa nueva manera de trabajar y a esa nueva manera de estar en el negocio. Para ello tienen que buscar talento para el camino. Y si creen que el talento es caro, bueno, pues comprueben cuánto cuesta el no tener. Sus empresas venden servicios, son empresas comerciales y no acaban de entenderlo ni de asumirlo. A ver, los que me conocen ya en el sector saben que les he hecho esta pregunta cuando empezamos a trabajar juntos. Este negocio va de vender servicios de transporte de viajeros por carretera. Pregunta, ¿quién vende en su empresa? Y si ya tienen mal la primera palabra del negocio, ¿después qué? ¿Quién vende? ¿Y quién diseña lo que se vende? Porque hablamos de discrecional. ¿Quién hay en su empresa que diseñe servicios muy atractivos, con experiencias geniales? Pues usted no puede tener servicios súper atractivos, con experiencias geniales, con un buen margen. ¿Por qué? Porque es que no tiene recursos para tenerlo, ni tiene cabezas que sean capaces de soñar un monumento, un paisaje y hacer de ello una historia y transformar eso en una vivencia. Ni la cultura, ni el románico, ni la gastronomía, ni el gótico están ahí delante de las narices, pero no somos capaces de... ¿Por qué? Porque nos falta dentro de casa talento para ir a por ello. Talento para diseñar servicios, talento para vender. Y todos somos necesarios y nadie es más que nadie. Ninguno de ellos es más que el conductor, ni que el jefe de tráfico, ni que el de mantenimiento, ni que el de talleres. No, todos somos necesarios, pero faltan piezas en el sector. Faltan mentes y cabezas en el sector para poner en valor y para dejar de hablar de precio de una maldita vez y defender margen de una bendita vez. La gran mayoría en el sector se limitan a despachar lo que le piden. Están detrás de la mesa esperando que alguien les llame, o llamando a alguien o esperando que alguien le llame. Despachan, no venden. Despachan. Por eso se escucha también en el sector, oye, ¿en dónde cargas mañana por la mañana? Como si fuera paquetería. ¿Por qué? Porque no está en la mente de la gente un servicio con valor añadido y un servicio en donde sea totalmente diferente y distinto a los demás para poder ser una alternativa clara en el sector. En todos los sectores se ha producido lo que se llama convergencia competitiva. A largo plazo, todos los sectores de la economía convergen, como decía John Forbes Nash, Premio Nobel de Economía, con la ley del juego. A largo plazo todos hacen lo mismo, igual de bien o igual de mal.
El problema, ¿quién lo tiene? El cliente, porque no sabe por qué comprarle a usted o a otro. Y si no sabe por qué comprarle a usted o a otro, la única opción que le dejas es el más barato. Por favor, esfuércense de una maldita vez en ser distintos. Ya vale. Ustedes tienen un negocio de comunicación y se creen que tienen un negocio de autocares. No, no, mire. Los autocares son el medio, pero no es el fin de su negocio. O se ponen las pilas en serio y meten conocimiento y talento de comunicación en su empresa, o les van a adelantar por la izquierda, por la derecha y hasta por arriba. Porque este negocio es, como otros muchos de otros sectores, es un negocio de comunicación. Y si no comunicas, no existes. Y en la forma en la que lo hagas, defenderás valor o estarás en precio. Como gerentes o ejecutivos de este sector, necesitan trabajar dos coordenadas: la excelencia estratégica con excelencia operativa. Tener un destino claro y luego un proceso para ir y un camino para ir a por él. Desgraciadamente, a la mayoría de los del sector le preocupan los costes, los costes, los costes. Pero sigue sin haber en el sector un ERP que trabaje con metodología cost driver a la hora de calcular los precios reales de los servicios. ¿Qué es esto de cost driver, este palabra? Bueno, son metodologías de trabajo en donde el sistema considera y tiene valorados todos los puntos de coste posibles de la compañía. Y cuando tiramos para diseñar un servicio o para hacer un servicio, el sistema recoge que ese servicio es con ese AutoCAD que tiene este coste de amortización, que tiene este coste de mantenimiento, que tiene este conductor u otro conductor. Y según lo que utilizas, el AutoCAD que utilizas, el conductor que utilizas, el consumo del conductor, los variables de desplazamiento del servicio, ya el sistema te dice el coste real de este servicio es este. Para que tú, con inteligencia de negocio, también puedes utilizar el precio como elemento táctico y estratégico para que fije y margine de la manera adecuada, hasta como lo hace Amazon. Y esto puede ser un proceso totalmente automático. Amazon sabe quién soy, en dónde estoy y qué compro o qué me gusta comprar. Pero yo lo busco ahí. Y cuando quiero comprarlo de verdad, me voy a la computadora de mi esposa. Y desde allí ya el precio es distinto. Eso se llama el precio en last minute. El precio que se ajusta a la realidad de la empresa y al coste de oportunidad para trabajar con precisión y tener coste real de servicio, que nunca han sido capaces en la mayoría de las empresas del sector de saber. Y en otras hemos trabajado para al menos tener una aproximación y fijar un criterio de margen y hacer acciones concretas para mejorar los márgenes de la compañía. Pero de verdad, eso no es lo más urgente del sector. La obsesión del precio es tan alta en el sector que llega a pasar que es más barato llamar a un autobús que coger un taxi. Bueno, el sector ha llegado a esto, pero esto lo crea el sector, no lo creo yo, ni lo crea usted, lo crea el sector. ¿Por qué? Porque ante la falta de tener qué decir y de tener diferenciación, todos a precio y venga, a correr. Y el último que se ría después. Hay un imperativo en el sector que ya apuntaba Jesús Gonzalo. Conseguir esa dimensión mínima que permite una estructura profesional para hacer lo que hay que hacer en las empresas del sector. Pero no se disculpen, hagan algo. Si usted no tiene la dimensión mínima, busque una alianza 2, 3, 4, 5 y entre 2, 3 o 4 o 5 tengan esa estructura profesional porque les hará sobrevivir a los 5. Las pequeñas de esta solas no salen. Otro imperativo. O crea una plataforma o se mete en una. Usted decide. Y cuando hablo plataforma no hablo de las superplataformas o de las plataformas que estamos hablando en el sector, de tener que afrontar estas nuevas corrientes con una macroplataforma a nivel nacional. Bueno, eso es posible, pero hay caminos que pueden ser eficientes y generar un negocio mucho más eficiente
con pequeñas plataformas de proximidad y debajo de ellas microplataformas que se llaman plataformas de último metro. Lo escucharán en el sector porque a veces también hay otros que les llaman plataformas de última milla, que son esas plataformas pequeñas que están muy próximas de clientes y que reportan y están cubiertos por una plataforma encima. Esas plataformas también puede que el juego venga por ahí. ¿Cómo se ve en este escenario posible de plataformas último metro o última milla? A ver, yo he puesto ahí con cierta prepotencia. Me llamo Jesús y soy adivino. Bueno, saben, mi trabajo es ayudar a los sectores y a las empresas a mejorar sus negocios y a que sean viables, rentables y sostenibles en el tiempo. Y a veces tengo que pensar por un sector y pensar y extrapolar y tener una visión con perspectiva, como me pasó cuando trabajé con la CTM, la Confederación Nacional de Transportes de Mercancías por Carretera, que como cima de la pirámide del sector de transportes de mercancías afrontó el hacer su plan estratégico. Entonces yo he participado en el trabajo de diseño y en el trabajo de ejecución del plan estratégico de la CTM y también tuve que hacer el ejercicio de alejarme y ver desde lejos el sector para decir esto hacia dónde va y hacia dónde debe de ir. Y bueno, lo tengo claro, en el sector suyo de autocares la cosa va a ir hacia plataformas y tienen una opción. O conjuntamente con otros 2, 3, 4, 5 crean una plataforma o están condenados a estar en una. Y que sea cuanto antes, porque si no es difícil sobrevivir, porque lo que exige el cliente de destino hoy, de hiperconectividad y el coste de montar una plataforma, no es accesible para una empresa sola. Evidentemente, y con atrevimiento, déjenme que les diga también, tenemos un patrimonio y una cultura fantástica que está esperando al discrecional para capitalizarla. Sí, los romanos llevan viviendo de aquellas piedras que dejaron los primeros romanos desde hace más de 2000 años. Y hay que ver cómo rentabilizan unas piedras que están por el suelo. Mejor que los griegos, pero lo hacen. Y nosotros tenemos un patrimonio cultural brutal. El Camino de Santiago, y se lo recuerdo como buen gallego, el Camino de la Lengua Castellana, el Andaluz, la Ruta del Quijote, monumentos históricos, conjuntos históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas, paisajes espectaculares. No hace falta. Y una gastronomía brutal. No hace falta salir de España para disfrutar de la vida. Y somos un país fantástico para hacerlo. Pero ustedes son responsables de capitalizar esos recursos. Y la pregunta es, hola, buenas, ¿quién hay en su empresa para hacerlo? Poner todo esto en valor. ¿Quién hay en la empresa para transformar en valor esto y crear servicios propios, espectaculares, tanto para nacionales como para extranjeros? ¿Quién hay en la empresa? Sus caminos de decisión van por aquí. Mejorar lo que hay. Lo veo difícil y sigue siendo insostenible lo que hay. Reinventarse o transformar su modelo de negocio a un modelo de negocio rentable a medio plazo. O una opción disruptiva, que significa migrar a un nuevo negocio, a un negocio distinto. Estos son los tres caminos. O mejorar lo que hay, cosa difícil y sostenible, reinventarse, transformar el modelo de negocio es la más recomendable, o optar por opciones disruptivas vendiendo y yéndose a otros negocios. No hay más caminos. En esa salida se necesita una apuesta a corto y una apuesta a medio. Hay dos escalones de corto y uno de medio plazo. Este tercer trimestre que viene, y que estamos en él, es un trimestre de corto plazo, motivando a la gente, enfocando y minimizando en lo posible el daño de corto plazo. Minimizando en lo posible. Pico y pala en el corto plazo. El cuarto trimestre del año es el trimestre para preparar el proyecto 2021.
Y aquel que no prepare un proyecto 2021 para qué hacer para sobrevivir, se va. Necesitamos tener, a principio del ejercicio 21, necesitamos tener esa partitura, aportando además crecimiento inorgánico. Y cuando hablo de crecimiento inorgánico me explico. Crecimiento excepcional. Hay empresas que con que no se les inyecte, venden 1 millón, vendían 1 millón, 1,5 millones, 3, con que no se les inyecte 500.000 de facturación con una alianza estratégica o con lo que sea, difícilmente podrán sobrevivir a medio plazo. Y necesitamos esa partitura para implantar ese nuevo modelo de negocio. Hay que digitalizarse y todo el mundo escucha que sí, que hay que digitalizarse. Hay que digitalizarse, modernizarse, profesionalizarse. Todo bien. ¿Y eso qué es lo que es? Existe una gran diferencia entre digitalizarse y transformarse digitalmente. Digitalizarse es dotar a la empresa de herramientas digitales, pero transformarse es hacer el negocio de manera distinta. Y para ello hay que tener imaginación para saber cómo debe de ser su negocio en el 2021. Así tiene que ser. Ese reto exige 2 talentos. Conocimiento de tecnología y conocimiento de negocio tecnológico. Es la tecnología la que se adapta al modelo de negocio y no al revés. Pero si no tenemos modelo de negocio, ¿qué digitalizamos? Y no se digitalizan personas, se digitalizan procesos. Y no es posible conseguir un proceso de digitalización en una empresa en la que todas las mentes son analógicas. Necesitamos cambiar la cultura y empezar a trabajar con la tecnología para crear ese entorno tecnológico. Y eso cambia la cultura, la manera de hacer el negocio. Es la digitalización la que se adapta al negocio y no al revés. E insisto, que soy muy pragmático y ya tengo edad para ser muy claro. Si la tecnología no me sirve para coger clientes, fidelizar clientes, o mejorar coste y competitividad, o flexibilidad y rapidez, no me interesa. Es un rollo, porque estoy viendo en otros sectores de la economía gente que está, empresas que están tan enganchadas a la tecnología que parece que todos sus empleados tienen un videojuego delante y una Game Boy, pero eso tampoco es productivo. Necesitan mentes a su lado que les ayuden a hacer el camino de la digitalización y las etapas. ¿Qué etapa viene primero, después, a continuación? ¿Y quiénes son los aliados adecuados para ese camino? Para secuenciar también las inversiones y para secuenciar de manera clara y prioritaria lo que tiene que venir primero y qué es lo segundo, lo tercero, lo cuarto y cuál es el destino final de todo ese proceso. Eso es lo que yo llamo los aliados adecuados para el camino. Tienen una oportunidad. Google y el ICES acaban de lanzar la acción Impulso Digital, que es un programa para ayudar a digitalizarse las pymes. Una campaña en la que busca apoyar a las empresas españolas en su digitalización y es una fuerte apuesta de Google en ello, especialmente a las pymes y además impulsar el turismo nacional y el internacional y la formación digital. Todo esto que está aquí creo que deben de chequearlo, deben de revisar porque es una oportunidad que yo veo interesante para ustedes. Tenemos el caso también de la salida, como otra sugerencia, la salida de muchos operadores por jubilación, sin reemplazo generacional, con reemplazo inadecuado para la sucesión, y ya estaban en modo de salida. Y muchos no saben qué hacer o cómo. Y esto también representa oportunidades que deben de ser exploradas por aquellos que quieran continuar en el sector para fusionar, comprar, alianzas, etcétera, etcétera. El tablero de ajedrez está listo y yo lo sé, la partida ya ha comenzado. Necesitan dimensión. El mercado se va a contraer, menos operadores. Una empresa pequeña, pyme, no sobrevive sola.
necesita sí o sí de ganar dimensión para poder tener esa estructura que les estaba recomendando. Alianzas sectoriales, alianzas transversales, son imprescindibles para la supervivencia y hay muy pocas empresas que estén en condiciones de salir solas. Las ideas no duran mucho. Hay que hacer algo con ellas. Requieren de organización, requieren de estructura, de recursos, de talento que las impulse y de personas capacitadas para hacerlas reales. No vale con tener una buena idea. No. Se necesita organización y proceso para ir a por él. Se necesita estructura, se necesitan recursos, talento que impulse a las personas y gente que lo haga. La formación y mentorización y el cuidado de las nuevas generaciones es también una necesidad importante para seguir en el sector y en el cambio que requiere. Háganme caso, muchos están en un momento de reemplazo generacional y no puede ser el tapón que impida el cambio. Lo que hasta ahora funcionó ya no tiene por qué funcionar. El acceso a la tecnología mecánica, la tecnología de seguridad, las corrientes ecológicas, van a imponerse alternativas mixtas que van a convivir durante muchos años en nuestro país, porque no tenemos recursos como país, las infraestructuras no están preparadas, ni tenemos dinero para invertir en ellas, y van a sobrevivir alternativas mixtas, van a convivir durante un tiempo. Pero entiéndanme, cuando hablo de un tiempo, los avances en I+D+I son muy rápidos y exigen negocios ágiles para seguir en la partida. Esta es la hoja de ruta que les dejo para que se la planteen para sobrevivir. Diseñe el destino al que quiere llegar y los objetivos. Plantéense el modelo de negocio. Plantéense la propuesta de valor. ¿A qué clientes van y qué le llevan para ser distintos y para ser su mejor opción? Busque aliados y recursos. Defina la estrategia para el camino. Rediseñe el modelo de organización que le pida su proyecto. Rodéese de un equipo que le pida el camino. Venda, comunique, trabaje con presupuesto, controle, gestione, dirija, lidere el cambio y al equipo y disfrute en ello. Esta es la hoja de ruta que les recomiendo. Resumiendo, y para terminar, atrévanse a cambiar e implantar el cambio. Sean parte de la solución y no del problema. Se necesitan valentía para tomar decisiones y ustedes son los dueños de la verdad, pero necesitan criterio profesional para afrontarlo, visión externa para ver oportunidades y la necesaria perspectiva no condicionada por el día a día. Si no saben hacer martillos, dejen de hacerlos. Rodéense de un equipo competente, formado, motivado, bien pagado, al que se les deja hacer. Déjense de historias. Viviremos durante mucho tiempo en este entorno de incertidumbre. La partida se juega en alianzas, fusiones, compras y plataformas. Y créanme, la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Se puede y se debe, claro, pero la tecnología abre puertas, pero no obliga a nadie a atravesarlas. Piense menos en coste y más en estrategia. De lo contrario, está abocado al estancamiento y a la inviabilidad de su proyecto. Nadie hace el camino sin tener un motivo. Y eso es muy personal. Debe de encontrar cada uno el suyo para volver a empujar y salir adelante. Sin él es muy difícil avanzar en estos retos tan duros que la vida nos ha puesto ahora delante. Mi primera recomendación para concluir: aprendan a ver la vida de otra manera. La segunda: no se pongan límites ni disculpas. Busquen soluciones y tomen decisiones para ser diferente y para jugar la partida. Y una tercera recomendación: cuiden a su equipo y el talento. Se necesita talento nuevo para este camino, porque se necesitan también habilidades nuevas. Decidan sin miedo al error ni a equivocarse. Decidan sin miedo al error. Y si se equivocan, recondúzcanlo. Quítense los miedos, porque no pueden transmitirlos y eso no es bueno para la familia, para los empleados, ni para su proyecto. Quítense los miedos.
Abran ventanitas de innovación, de diversificación, digitalización, cambiar el modelo de organización, alianzas, fusiones, plataformas de última milla. No se resistan a hincarles el diente. Ejerzan con estas coordenadas y con los valores de un líder del equipo. Ser feliz es muy sencillo, pero lo difícil es ser sencillo. La actitud positiva es tan contagiosa como el virus. Los proyectos necesitan un líder para que ilusione a la gente, con actitud positiva, y no que transmita derrota, hundimiento, fracaso, dificultad. La actitud positiva, créanme, es tan contagiosa como el virus. Suerte en el reto en el que están, acompáñense de conocimiento y por favor, tomen decisiones. Y espero haberles ayudado a darle flecos y flashes que posiblemente a alguno le despierta alguna inquietud o le muestra algún camino. Y si es así, pues bueno, me siento genial de haber contribuido a ayudarles. Y por mi parte, entramos en el debate cuando queráis. Bien, muchas gracias, Jesús, por esta interesantísima ponencia y por esta visión que nos has trasladado, que bueno, pues yo creo que ha causado un impacto importante en los participantes, ya que bueno, pues hemos estado superando el número de 60 participantes durante toda la ponencia y bueno, la atención ha sido, yo creo que máxima. Ha sido también un baño de realidad, ¿no?, en cuanto a en muchas circunstancias que rodean al sector y que durante esta crisis sanitaria pues se han acentuado. Y bueno, pues como comentas, Jesús, vamos a iniciar ese espacio para el debate, diálogo. Yo quería iniciar lo que es este inicio de debate con una pregunta que te quiero trasladar. Sé que hay alguna más que algunos miembros de la Junta te van a realizar y bueno, pues por comenzar, yo te traslado la siguiente pregunta. ¿Qué significa para ti profesionalizar una empresa? Bueno, esa pregunta me la hizo un empresario no hace mucho en Zaragoza. Dice, oye, has dicho hoy en la empresa 4 veces lo de profesionalizar. ¿Y eso qué es lo que es? Bueno, profesionalizar es despersonalizar. Es decir, significa tener procesos escritos en donde la gente hace lo que tiene que hacer. Porque la gente no hace lo que se le dice, hace lo que se le paga. Y cuando tienes procesos y cuando la gente trabaja en el proceso y no tiene opción de hacerlo de otra manera, entonces la empresa se ha profesionalizado. Se ha despersonalizado, porque en el sector es típico de, no, a mí eso no me gusta. Y ves un empleado que dices, no, si yo eso paso, yo eso no me gusta. Y dices, no, pero a ti no te pagan por hacer lo que te gusta. Y si no te vas ahí enfrente y te montas la tuya. Y ya hacer lo que quieres. Profesionalizar es establecer procesos y que la gente haga procesos. Ayuda mucho que tengamos un ERP, un sistema de gestión, en donde todo lo que hay que hacer se hace en el sistema. Porque eso ya nos deja hueco para hacer otras cosas y para improvisar. También soy un poco enemigo, cuando es posible, del Excel. ¿Por qué? Porque veo en el sector como hay áreas del negocio que se montan sus Excel a su manera y ahí están con los Excel, sí, pero ellos tienen la información, pero la empresa no. Entonces, para evitar esto, necesito un sistema de gestión en donde todo lo que hacemos está en el sistema de gestión. Muchos de vosotros trabajáis con Volcano y con otras herramientas. Todo el mundo ahí y nadie puede estar fuera del sistema, porque si no, si alguien rompe la cadena, la empresa está sin información. Profesionalizar es utilizar procesos y todo el mundo dentro de proceso. Te guste o no, va de despersonalizar y va de profesionalizar, de utilizar procesos probados y procesos que se miden y que están en mejora permanente. Porque lo que no se puede medir no existe. Y en las empresas, en las suyas, se habla de todo menos de dinero. Y déjenme que les diga, las empresas lo que no son cuentas, son cuentos. ¿Vale? No sé si he respondido, Juan Manuel. Sí. Bueno, yo os animo a que podéis abrir vuestros micrófonos y el que quiera hablar pues puede realizar la pregunta y Jesús le responderá. Yo antes de que procedáis a iniciar esas preguntas que podéis llevar a cabo, tengo también aquí una pregunta que me ha trasladado
la empresa Sierra Bus. La voy a poner en el chat también, en el chat para todos, para que la veáis. Y bueno, lo que un poco nos viene a preguntar es cuál es su opinión con respecto a la realización de nuevas inversiones de cualquier tipo, vehículos, instalaciones, tecnología aplicada a nuestro negocio. ¿Cree que puede haber una buena oportunidad de modernizar, mejorar los inmovilizados de nuestras empresas? ¿O por el contrario, creen que sería mejor ser conservadores y esperar, aunque puedan perder oportunidades? A ver, es una respuesta arriesgada, pero bueno, le doy mi opinión. Una empresa comercial es un negocio de circulantes, no de activos fijos. Si tengo una estructura pesada y un coste fijo elevado, eso me puede llevar por delante porque me deja sin capacidad para adaptarme a la realidad, de crecer o bajar. Entonces, una empresa comercial es una empresa de circulantes y todo lo que sea en activo circulante y todos los costes fijos que pueda pasar a circulante, a variables, me interesa mucho. Entonces, desde la prudencia, intentaría adaptarme, pero ser prudente y pensar como piensan los judíos, hacer negocio con el dinero de otro. Bien. Diego Carrascal Prieto, de Dicarpitur, ha solicitado su palabra. A ver, Diego, te voy a abrir el micrófono. Manuel, no te rías. Es así. Voy a abrirte el micrófono y si no lo abres tú directamente, Diego, y traslada la pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Diego Carrascal. Yo quería preguntar si nos puedes decir un poco más concretamente cuáles son los pasos para poder digitalizar un negocio. O sea, ¿qué tenemos que hacer o qué herramientas tenemos que tener? A ver, estoy trabajando con una empresa, la semana que viene estaré con ellos en Palma de Mallorca. Era una empresa que se dedicaba a la informática y que yo hice que transformara su modelo de negocio y hoy se llaman The Digital Way, AT4 Digital Way. Bueno, con ellos he tenido que afrontar un trabajo que fue, Diego, ¿cuál es el proceso para escalar en la digitalización? Entonces definí lo que se llaman los mínimos vitales. Seas la empresa que seas, del sector que seas, necesitas tener información. En el sector de autocares, tú eres muy consciente que la información no está muy clara y que se navega. También es cierto que no hay gran conocimiento de finanzas y de entender los negocios financieros. A muchos de ustedes, si se le pregunta cuál es la inversión que tienen, pues ya es como una duda existencial. Y si preguntas, oye, ¿cuál es el margen ponderado que tienes en el negocio? ¿Y por dónde te entra la mezcla de ventas de lo que tienes y qué margen tiene cada uno? Entonces ya empiezan las lagunas existenciales. Bueno, respondiendo a tu pregunta con más precisión, Diego. El proceso de digitalización exige mínimos vitales, que es tener información en tiempo real. Y para ello necesito la contabilidad y de ahí sacar una contabilidad analítica para gestionar coste y gasto. Pero luego necesito un ERP, que es un programa de gestión, en el que opera toda la compañía y que sincroniza toda la compañía y que ahí necesito que me salga de ahí un cuadro de mando. Y cuando hablo de un cuadro de mando, no hablo solo de variables financieras, hablo, como definieron Norton y Kaplan, de variables cliente, variables proceso, variables innovación y variables financieras. Y cuando tengo eso en la mano, yo sé qué está pasando en mi empresa en tiempo real y hacia dónde va mi empresa. Bueno, esos son los mínimos vitales. A ello tengo que sumar la gestión de proyectos, la gestión de inversiones, que tengo que tener herramientas para la toma de decisiones. Y necesito también seguridad informática, seguridad de sistema, ya no informática, sino de sistema. Porque, como he dicho, cada vez las empresas son más vulnerables en la seguridad. Y esos son los mínimos vitales. Si ya tengo esos mínimos vitales, ahora fuera. Bien en casa, ahora fuera. Y ahora fuera significa web, redes sociales, posicionamiento SEO, posicionamiento SEM. Y luego ya si eso salto a plataforma o no. Y ya si eso salto a data, metadata y big data.
y a predictividad. Pero llegar ahí no es para todas las empresas. Según el objetivo que se marca de estrella polar de hacia dónde quiere ir la empresa, muchas de ellas se quedan en el escalón 2. Ni todas tienen que llegar a Big Data, ni a predictividad, ni algoritmos. No, muchas es suficiente con bien en casa y bien fuera. Vale, perfecto. Pero ese es el camino. ¿Qué me ocurre cuando voy a las empresas? Que veo que hay una herramienta que la implantó estos que son amigos míos, o estos que son primos de mi cuñado, o no sé qué, no sé cuánto. Hay demasiado compadreo y a veces falta profesionalidad. ¿Qué me ocurre cuando llego a la empresa? Que hay herramientas, pero que entre ellas no se hablan y no están conectadas. Entonces cada una va por libre, se duplican trabajos, se duplican esfuerzos y sigo sin tener un sistema de información. Por eso a veces he tenido que recurrir a programación, a programadores, para integrar lo que encuentro, para no tener que decir, oye, esto no, o esto no funciona, o esto no es el adecuado. Y he tenido que recurrir a programación para crear ese sistema de información. Para tener información, porque para tomar decisiones, Diego, se necesita información. Y si no tengo información, así ahora este nuevo mundo en el que estamos no permite jugar así la partida. Y ese es el camino, Diego. Por eso se necesita tener un aliado de mano, un aliado digital que te ayude a ir dando todos los pasos al ritmo que tú marques y con el presupuesto que tú marques, para que todo lo que se vaya haciendo en la empresa vaya siendo coherente siempre y siempre todo interligado y no haya inversiones que se caen o sistemas que no sirven después. Necesito ese aliado y además ese aliado le hago formar parte, como hago en las empresas con las que estoy trabajando ahora, le hago formar parte de la empresa en el sentido de ser como el asesor tecnológico que va a las reuniones de dirección y que va a las reuniones del equipo y que explica en qué punto estamos en la digitalización y que explica esa herramienta en qué consiste y qué vamos a conseguir con ella. ¿Para qué? Para ir creando esa cultura dentro de la empresa. Porque yo estoy harto de tener reuniones con equipos de dirección en donde me pongo a hablar y resulta que no hay ninguno que sea digital. Son todos analógicos. Entonces necesitamos dentro del equipo alguna mente digital. Para digitalizarnos necesitamos cultura digital. Y sin esa cultura no hay camino. Y lo otro, Diego, es un camino por etapas, en la que tú marcas el ritmo, marcas las inversiones y marcas el destino al que quieres llegar. Y cada empresa tiene el suyo. Pero hay eso, los mínimos vitales para todo el mundo, de todos los sectores, y luego hay el bien fuera. Y luego hay el salto a plataforma, y luego hay el salto a Big Data. Bueno, ya cada uno escala hasta donde quiera. Pero esa es la manera de digitalizar, Diego. Bien, Jesús. Sí, Diego. Solo una cosita más con respecto a esto. Cuando estuviste hablando antes que tendríamos que tener una aplicación que nos hablara del Cost Driver, ¿podrías explicar un poco más cuáles son los puntos en los que nos deberíamos de fijar a la hora de poder poder calcular estos costes así un poco rápidamente? Mira, el programa que mejor controlo, que más conozco de vuestro sector es Volcano, pero hay otros y mi disculpa por utilizar solo el nombre de Volcano. Es inconcebible e impensable que en un sector con el peso de vuestro sector, con lo fácil que es diseñar una herramienta para ello, que no haya en el sector o que estos programas no tengan incorporados un elemento de gestión de costes, cost driver. Es decir, si yo tengo valorado cuál es el coste hora de este conductor, porque este conductor me cuesta distinto a este otro, y distinto a este otro y distinto a este otro. Si yo tengo valorado el coste real de amortización de ese vehículo, si yo sé que ese vehículo consume 42 litros a los 100 o 38, si yo sé el coste de mantenimiento que tiene ese vehículo, entonces yo cuando vaya a coger ese vehículo para un servicio, el sistema me dice, Diego, ¿ese es el coche que quieres que vaya a ese servicio? Pues mira, ya de entrada ese coche tiene un coste real kilómetro de tanto. ¿Y qué dices? ¿Que es una ruta de proximidad?
cuesta tanto más. ¿Y qué es? ¿Una ruta por alta montaña y carreteras secundarias? No es lo mismo que autopista. Y luego le sumas los variables, todos que haya en ese servicio. Y cuando digo variables, los conocéis muy bien, que si peaje, autopista, dormida en el hotel de comidas, cenas, etcétera, etcétera, todos los variables. Pero es el sistema quien al meter el servicio que quieres hacer, el propio sistema te tiene que dar el coste real de ese servicio, porque todo lo demás está valorado. Y lo que cojas, en la metodología Cost Driver, Diego, significa driver de coste. ¿Vale? Yo valoro todas mis cosas, recursos que tengo y cuánto cuesta cada uno. El servicio que los usa, paga lo que usa de la compañía. Y si usa este conductor, paga. Y si usa este otro, paga otra cosa. Y si usa este vehículo, paga una cosa. Y si usa este vehículo, paga otra. Y esos son los cost drivers explicados en Román Paladino. Y eso es urgente en el sector, porque no entiendo cómo hay empresas que no tienen idea de coste de sus servicios. Bien. La siguiente pregunta de Sonia Lorenzo de Autocares Milo. ¿En qué consiste definir un modelo de negocio? Bueno, sí, gracias por la pregunta, porque a veces decimos cosas que teóricamente entiende todo el mundo, pero no sabemos de qué estamos hablando. Veo genial la pregunta. A ver, cuando hablamos de modelo de negocio significa seguir unas pautas en la metodología Canvas, que, perdón por el palabra. A ver, en sencillo, necesito definir un modelo de negocio significa diseñar cómo vamos a ganar dinero. Eso es lo que significa un modelo de negocio. Definir cómo vamos a ganar dinero. Y para eso hay una secuencia. La primera cosa, clientes de destino preferentes. ¿A qué tipologías de clientes quiero ir? A continuación, propuesta de valor que les llevo. ¿Qué propuesta les hago para yo ser su proveedor preferente? A continuación, ¿cómo se la llevo? Y a continuación, ¿cómo controlo para la mejora? ¿Y qué coste tiene y qué resultado da? Eso es desarrollar un modelo de negocio. Así de sencillito. Hay que desarrollar esas coordenadas. Y cuando están sincronizadas, tenemos modelo de negocio. Porque sabemos muy bien a quiénes vamos, qué les llevamos, cuál es nuestra promesa a que se cumpla, el coste que tiene la promesa, cómo se la hacemos llegar, quiénes intervienen, qué aliados aumentan el valor de la propuesta y el resultado que tiene para la compañía. Es sencillo, es bastante sencillo, pero hablar de modelo de negocio es esto, definir la manera de hacer el negocio y hay una secuencia sencilla para hacerlo, en la que si sigues la secuencia todo está claro. ¿Vale? Bien, la siguiente pregunta de Isabel González. Cuando hablas de diseñar y vender viajes con valor añadido, ¿no estamos entrando en la competencia con las agencias de viajes? Y vuelvo a decir, es muy fácil ponerse limitaciones. ¿Y quién te impide a ti tener una alianza con 1, 2 o 25 agencias de viajes? Esta es la pregunta. No se pongan bloqueos, resuélvanlos. Ah, que necesito una agencia de viajes para eso. Vale, pues ya me busco yo y ya hago yo una alianza con alguien, o con 2, o con 3, o con 25. La legislación también pone muchas trabas. A alguno le sirve como disculpa y otro encuentra el hueco para resolverlo. No va de buscar disculpas, no va de disculparse. No va de disculparse. Va de encontrar la solución y decidir. No va de darle ahí 5 millones de vueltas, va de decidir. Como decía en la ponencia, va de arreglar el avión en pleno vuelo. Y si veo que me he equivocado, no pasa nada, lo cambio. Con la misma autoridad que dije digo Diego, punto. Y señores, me he equivocado. Íbamos mal. El error no es equivocarse, es permanecer en él. Y va de tomar decisiones. Y ahora necesitamos en sus empresas. Necesitamos decisiones. Ni disculpas, ni lamentaciones, ni historias. Decisiones. Y un mensaje muy claro y un destino muy claro. Y la gente necesaria para ir a por él. Porque las empresas son personas. Y si alguien cree que
que con medianías va a ir a por algo grande, pues no. Pues no. Que pruebe cuánto cuesta la ignorancia. Bien, la siguiente pregunta de Miguel G. de Castro respecto a la recomendación sobre la unión de pequeñas empresas. ¿No cree que esto puede resultar perjudicial a la hora de aportar el valor añadido al cliente que hace ser una pyme? No entiendo la pregunta, perdón. La repito. ¿No cree que esto, es decir, en cuanto a la recomendación que se hace sobre la unión de pequeñas empresas, ¿no cree que esto puede resultar perjudicial a la hora de aportar el valor añadido al cliente que hace ser una pyme? Es decir, yo creo que lo que se refiere es que como pyme se aporta un valor añadido que no se añadiría a la hora de producirse una fusión o presentarse como una unión de empresas. Entendido. Las variables, las ventajas competitivas de una pyme están escritas de hace mucho tiempo. Rapidez, flexibilidad, trato personalizado y proximidad al cliente. Cualquier plataforma que no haga eso está frita. Aunque se llame Amazon. Amazon ganó a eBay y a todos los demás porque él resolvió el problema esencial de ese negocio, que era la logística. Rápido, flexible, eficiente, competitivo, próximo al cliente, ahí lo que quieras y en tiempo real. Entonces, una pyme, una plataforma, una alianza entre empresas no puede ni debe desvirtuar lo que está dando una pyme, porque es justamente eso lo que quiere el cliente. Quiere rapidez, flexibilidad, trato personalizado, proximidad a él, su idioma. Pues eso es lo mismo que lo tiene que hacer una o 5 o 10 juntas. Porque es lo que está pidiendo el cliente y no desvirtúa la esencia de una pyme. La potencia, porque la hace posible. De la otra manera no es posible. Y ya bastante está desvirtuado con las pymes que tenemos hoy en su mayoría. Que ni rápidas, ni flexibles, ni trato personalizado, ni competitividad en coste, ni rapidez, ni... Bueno, bastante desvirtuadas están. Es hora de que eso que pide el cliente final y el usuario, que suceda. Y eso no es desvirtuar a la pyme. Es justamente hacer lo que la pyme tiene que hacer. Me he explicado así un poco. Bien, Jesús. A lo burro, a lo bestia. Por el énfasis. La siguiente pregunta de Isabel Blancas, de la revista Vejeros. ¿Podrían ser las propias asociaciones esa plataforma que permita la alianza de los operadores? La respuesta es ¿por qué no? ¿Por qué no? Es necesaria. Muevan ficha, porque es muy necesaria. Ya sea creada a través de asociaciones, las asociaciones, dentro de sus muchos cometidos que tienen y que están haciendo bien, una de ellas es el lobby, el liderazgo. Recuerdo cuando yo entré en la CTM, que lo primero que pregunté es ¿en dónde está el equipo de negociación de lobby? Porque si sois la cima de la pirámide del sector, supongo que sois los que tratáis directamente con el ministro de Fomento y en Bruselas. ¿En dónde está el equipo de lobby, el equipo de negociación? Pues no existía. Y ese es un punto flaco de la mayoría de las asociaciones de todos los sectores, que su trabajo de lobby tienen que hacerlo y profesionalizar también el trabajo de lobby para sacar estas cosas importantes de dimensión, porque es importante no solo para el sector, sino para el país y para la economía de este país, el que aparezcan plataformas en el sector. Vengan por donde vengan. Y si no vienen por aquí, vendrán de afuera aquí. Hay una cosa que puedo dejar muy clara y hasta con atrevimiento. O las hace el sector o se las imponen. Y vienen de afuera. Bien. A continuación tenemos ya una última reflexión, ya que no han entrado más preguntas, de Antoni Serratornet,
donde nos indica que agradecer primero las proyecciones necesarias de reflexión de nuestras organizaciones del sector discrecional, indicar que efectivamente tendremos que mejorar y acelerar la digitalización y nuevas tecnologías, pero debemos considerar y desarrollar la gestión de cambio en nuestros equipos. Entiendo que, bueno, pues aquí lo que está trasladando Antoni, pues un poco por lo que la hoja de ruta que tú nos has trasladado en tu ponencia y de que hay que hacer algo, ¿no? Para Sí, acometer esta situación y rápido, correcto. ¿Quieres comentar algo? He visto que hay una pregunta que han levantado la mano de Alberto Díaz Martín. ¿Quieres comentar algo respecto a esta reflexión de Antoni antes de dar la palabra a Alberto? No, estoy muy de acuerdo, pero recordarle a Antoni que no se consigue el proceso sin cambiar la cultura de la compañía y que para eso hay que meter en el equipo gente digital. No podemos abordar el proceso con las cabezas de siempre. Y para tener ese equipo digital, pues sí, a veces es necesario el unirnos 2 o 3 o 4 operadores para unir esfuerzos, compartir coste y que sea muy posible y a la vez que lo haga muy real. Porque ya he dicho que las ideas buenas necesitan recursos también para suceder. No se disculpen. No, es que yo soy pequeño. ¿A mí qué me cuentas? Pues, ¿qué necesitas para sobrevivir? Estar metido en una plataforma. Entonces, mira a ver cómo lo haces, con quién te harías o formas parte de una como un satélite más, no hay ningún problema. Pero necesitamos ese cambio y el sector lo va a imponer a corto plazo. A corto plazo. Bien, pues veo que ya no hay más preguntas porque Alberto Díaz Martín ha salido de la sala de la reunión. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, pues voy a dar la palabra para cerrar el momento, porque Alberto va a hacer que quiere volver a entrar, a ver si quiere entrar y hacer la pregunta. Vamos a ver. Bueno, pues no, ahora mismo no le veo de este ser que tiene algún problema. Bueno, pues vamos a ir cerrando lo que es la ponencia. Va a cerrar la misma el presidente de ANETRA, Luis Ángel Pedrero. Bueno, pues te doy la palabra, Luis Ángel. Gracias, Juan Manuel. Y muchas gracias a Jesús por la interesante ponencia. Creo que has acertado en la gran mayoría del diagnóstico que haces y creo que voy a empezar por hablar de una frase que me ha gustado, que es acompañarnos de conocimiento. Creo que es algo que todos debemos tener en cuenta y que desde las asociaciones, en este caso desde ANETRA y AETRAM, estamos intentando pues con webinars pues de cuestiones laborales o con este webinar sobre sobrevivir en tiempos de crisis, ¿no? Creo que es importante que todos seamos conscientes de esta necesidad. Y es una de las funciones de las asociaciones y creo que se está desarrollando de manera correcta. Dicho esto, desde que yo entré en el mundo asociativo hace ya casi 15 años, he estado escuchando profesionalización de las empresas, concentración de empresas, separación entre propiedad y gestión. Son las mismas recetas que Jesús nos está diciendo. El problema es que no las ejecutamos. El problema es que no las ejecutamos. Y creo que esta crisis tan grande del COVID puede ser un revulsivo para que empecemos a pensar en las empresas como lo que son, pues una manera de rentabilizar un capital. Una empresa lo que es una forma de obtener beneficios, de obtener rendimiento a un capital. Y es verdad que somos una tipología de empresa que invertimos muchísimo, que tenemos un riesgo muy alto y que, en general, recibimos muy poco beneficio. Debemos profesionalizarnos y debemos intentar que nuestras empresas sean lo que son las empresas y quizá no un medio para ganar un sueldo. Yo eso también lo ha comentado Jesús y estoy de acuerdo. También es verdad que es muy difícil. Somos empresas familiares. Cuando
cuando una empresa familiar y ya no solo cuando está en segunda, tercera generación, con hermanos, con cuñados, con cuñadas implicados, pues se comienza a dificultar. Y desde hace tiempo ya también, en la Netra particularmente, hemos hecho muchas jornadas y muchas sesiones sobre la sucesión y sobre los protocolos que debe tener una empresa familiar para sobrevivir. Es muy importante que sigamos insistiendo en ello. Has hablado de la concentración del mercado, de menos empresas y que sean más grandes. En lo que has hablado de las plataformas, que como hacen en mercancías, ¿no? En el transporte de mercancías. Quizás ahí las tenemos también de forma un poco informal, con red de colaboradores. Nosotros trabajamos unas empresas para otras. Las tenemos de forma un poco informal, pero creo que puede ser el momento de profesionalizarlo. Yo me decanto más porque el mercado se concentre con fusiones o adquisiciones, más que con la posibilidad de elaborar plataformas a través de las asociaciones, porque somos muchas empresas muy pequeñas y nos cuesta dejar la gestión de nuestra empresa en manos terceras. Quizá entre varias empresas de ideologías afines, no ideologías, la palabra ideología está mal dicha, perdón, de manera de hacer o de know-how similar, sí habría más posibilidad de crear empresas más grandes y creo que es una buena manera de sobrevivir. La separación entre propiedad y la gestión, eso es crucial. Tenemos que empezar a pensar en eso ya. Incluso dentro de las mismas familias. Hay dos hermanos, uno es el gerente y a lo mejor el otro hermano ni siquiera trabaja en la empresa y tiene el 50% de la propiedad. No pasa nada. Alguien puede tener un 0,00001% de las acciones de Telefónica y no intenta gestionar la Telefónica, ¿no? Tenemos que ser conscientes de esa separación entre propiedad y gestión. En lo que quizás, como dice Jesús, conoce pocos programas, pero sí existen algunos programas, algunos ERPs en el mercado que están trabajando para tener plataformas de costes e integrar los costes, pero ahí es donde discrepo un poquito. Quizás somos un sector en el que tiene la peculiaridad que el coste de una hora, el coste hora de un conductor lo sabemos, pero lo que no sabemos es si esa hora de servicio nos cuesta 1 hora de conductor o 5, porque el mercado laboral es muy rígido y como sabemos, no podemos contratar por horas, o no debemos contratar por horas según los convenios y según la legislación actual. Sí debemos luchar por flexibilizar esos convenios, porque el coste se acerque lo más posible, el coste hora lo más posible a la hora de servicio, y porque se pueda, por ejemplo, distribuir la jornada de la manera más flexible en cómputo anual para paliar la estacionalidad tan grande que tenemos en el discrecional. En eso debemos luchar y es verdad que debemos también mentalizarnos en tener sistemas de gestión o ERPs que nos ayuden a conocer más los costes de nuestra empresa y que nos acerquemos a poder costear el coste de un servicio, que dependerá de infinitas variables y que, pero que se puede llegar a estimar muy cercano a la realidad. Y luego has dicho una cosa que es mi sueño desde que conozco, desde que trabajo en este sector, que es que todos los costes fijos que podamos puedan pasar a variables. Eso sería lo ideal, eso sería el mundo ideal, ¿no? Hay otros países con un mercado laboral mucho menos rígido que cuando el conductor trabaja, cobra y cuando no trabaja, no cobra. Bueno, pues claro, luego tienen otras desventajas. Lógicamente, esa hora de trabajo es más costosa que la hora de trabajo que podamos tener nosotros, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo también en ese diagnóstico. Para todas las empresas, todo el coste que podamos pasar a variable es muy interesante que lo hagamos y en tiempos de crisis aún más. Quiero terminar, por no alargarme mucho, pues agradeciendo a ETRAM y a Netra, pues la organización, a todo el equipo, la organización de este webinar, a todos los implicados, a Diego, a Sonia, a todos los que pues, habéis esforzado por traer a Jesús y que nos pueda ilustrar con su conocimiento y que insistamos en ello, que
quizás un poquito más de tiempo para el debate, que hubiera sido un debate un poco más agitado. Ha habido mucha participación, estoy contento de ello. Y por último, quiero hacer una nota sobre el tema asociativo. Creo que debemos, el transporte discrecional debe seguir en este camino de unión, de intentar profesionalizarse, de intentar tener estructura, y creo que lo podemos conseguir entre todos. Entonces, ante la crisis, como dicen los orientales, oportunidad, ¿no? Una oportunidad de trabajar, como no tenemos, por desgracia, el quebradero de cabeza de montar la hoja de mañana, tenemos tiempo para pensar en otras cosas, y que lo aprovechemos. Porque gracias a Dios, si se encuentra una solución a la crisis sanitaria, pues esperamos que el trabajo vuelva, y estamos trabajando para minimizar el impacto o las pérdidas que podamos tener hasta que acabe la crisis, y salgamos de una manera más estructurada y más fortalecidos como empresas, más profesionales cuando vuelva el trabajo. Así que nada, animaros a todos a que sigamos así, a que os impliquéis, a que sigáis asistiendo a formación, a webinars, y que cualquier duda, pues AETRA, mi ANETRA, está a disposición de todos los transportistas. Gracias a todos. Bien, muchas gracias, Luis Ángel. Jesús, ¿querías comentar algo de las palabras de Luis Ángel o dar respuesta a algún comentario? No, las ratifico, las subrayo todas. Me parece un buen resumen. Y bueno, deciros que para mí ha sido un placer. Me gusta hablar muy directo. Y bueno, si esto fuera en vivo y en directo sería todavía mejor, pero algún día podrá ser. Y sigan en el proceso. Pero cuando habla Luis Ángel de necesitamos profesionalizarlos, a ver, dejadme que sea atrevido. No hay tiempo. No hay tiempo. Este proceso es tan rápido que no da tiempo a profesionalizar. Hay que buscar profesionales y colocarlos para allá, porque es que no hay tiempo para profesionalizar. ¿Que al lado de esos profesionales se profesionaliza toda la empresa? Sí, es el camino más rápido. A veces los consultores a mí me han usado en algunos proyectos como la disculpa para que el cambio suceda. Porque llega el consultor y no sé qué, y empiezas a sacudir y no sé qué, y empiezan a cambiar las cosas. Blim, blam, blim, blam, blim, blam. Y entonces todo se mueve más deprisa. Pero necesitas algunas cabezas nuevas para con ellos tirar del cambio hacia arriba lo antes posible, ¿sabes? Porque no hay tiempo para hacer lo que sería un proceso normal de profesionalización. Cierto que en ese camino ya tenemos una ventaja conseguida, porque cuando iniciamos un proceso de cambio, al principio tenemos que vender el cambio, ilusionar a la gente, venderles la moto. Hoy todo eso ya está hecho. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo acepta la necesidad imperiosa y de que sí o sí hay que cambiar. Y entonces todo ese camino ya está hecho, pero ahora hay que ponerse a resolverlo. No hay mucho tiempo para profesionalizar. Hay que meter profesionales que el equipo al lado de ellos tire para arriba cuanto antes. Y os felicito por las iniciativas que estáis teniendo como asociación, y cuando se pueda o queráis o lo que sea, yo encantado de seguir ayudando al sector, y si queréis hacer una workshop o lo que sea, o una mesa de trabajo en donde yo entendáis que pueda aportar algo, pues contar conmigo, porque sin duda ninguna es un sector que le he cogido yo, he trabajado duro en él y le he cogido mucho cariño. Entonces, cualquier cosa que os pueda ayudar, tanto a ANETRA como a ETRAN, encantado de hacerlo. ¿De acuerdo? Mucha suerte para todos los que estáis en la ponencia y a los que no están también. Mucha suerte. Es duro y hay que ser valientes y hay que tomar decisiones. Todo menos dejarse ir. Suerte. Muy bien. Muchas gracias, Jesús, por tus palabras, por el cariño que trasladas al sector también, en las mismas. Y bueno, pues como bien dices, pues esperamos que, oye, pues la próxima vez que nos veamos, pues sea en una asamblea y podamos
reunirnos de una manera normal y bueno, y eso significa que la normalidad pues haya vuelto a la actividad del sector, ¿no? Bueno, yo por finalizar el acto, bueno, habéis visto que eso se han trasladado un par de votaciones o sondeos durante la celebración de la ponencia. En ambas habéis participado masivamente. Bueno, pues lo que preguntábamos era que si tenéis previsto acometer algún cambio trascendente en la empresa para la supervivencia de la misma por la crisis de la pandemia. Bueno, pues la mayoría, prácticamente el 70%, pues indica que sí, que evidentemente hay que acometer cambios, ¿no? Que es un poco la idea que Jesús nos ha trasladado. También hemos preguntado si os parece interesante la ponencia. Ahí ha habido unánimemente un 100% de respuestas y así lo estáis trasladando incluso en el chat del Zoom, ¿no? Donde estáis felicitando por la ponencia y por lo interesante que ha sido. Comentaros también que la ponencia se ha grabado. Algunos estáis indicando si podéis verla a posteriori. Sí, se os mandará un enlace pues para que podáis, o bien el vídeo o incluso solamente el audio, podéis acceder a la misma. Y bueno, pues lo que es la propia presentación, yo entiendo que Jesús no tendrá ningún problema en que la mandemos tanto a los que habéis estado como a los que no habéis estado, pues para que podáis leerla de nuevo. Nada más, agradeceros vuestra asistencia por haber acompañarnos. Hemos estado, ya digo, casi 70 asistentes en un momento determinado de la ponencia. Y bueno, pues os emplazo a una próxima webinar que podamos tener y que en estos días pues, estemos trabajando en ella. Y bueno, muchas gracias por asistir y hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias.